Entrevista. En esta ocasión hemos invitado nuevamente a nuestro amigo y también al presidente de la Asociación Civil Ciudad Posible, ex titular de la CONAGUA, de la Semarnat y de la Profepa, José Luis Loeje Tamargo, para platicar sobre esta situación que ha estado viviendo Tula y, por supuesto, lo que implica la atención a esta temática tan grave en términos sociales, pero también con muchos retos en materia de infraestructura. Ingeniero, un gusto saludarlo como siempre. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Francis, a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias por la invitación. Estas inundaciones que arrasaron prácticamente las calles de Tula en Hidalgo, pues han cimbrado nuevamente a la opinión pública, demostrando lo vulnerable que es precisamente este punto, pero en su conexión con la Ciudad de México, porque lo que atribuyen las autoridades municipales es que prácticamente las aguas negras de la Ciudad de México son las que han inundado este punto. ¿Qué es lo que se hizo mal? ¿Quién lo hizo mal y por qué estamos ante esta situación que está viviendo Tula? Bueno, Francis, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Estamos ante una realidad muy triste, consecuencia de muchos errores, inacciones, corrupción que vienen de tiempo atrás, fundamentalmente en asentamientos humanos en áreas de riesgo, que concretamente, en el caso de Tula, son asentamientos correspondientes a la zona federal del río de Tula, es decir, áreas que no deberían de ser urbanizadas y que, pues, con el paso del tiempo, en algunas ocasiones por asentamientos precarios, otras verdaderamente de pobreza y de necesidad extrema de asentarse en algún sitio, pero lamentablemente con la tolerancia, a veces con la autorización y muchas veces incluso hasta con la inducción por parte de autoridades municipales de áreas que no deberían de ser ocupadas, ¿no? Ese es el primer problema. El segundo gran problema, que ya lo estamos viviendo este mismo año, son efectos del cambio climático que se refieren a eventos hidrometeorológicos extremos, es decir, de aquí en adelante esta va a ser la normalidad, ¿no? Es decir, por un lado sequías muy graves y por otro lado tormentas muy grandes con huracanes de muy alta intensidad y con grandes volúmenes de agua escurriendo por las cuencas, ¿no? De hecho, este año vivimos una paradoja. Por un lado, la Comisión Nacional del Agua declaró o pronosticó sequía extrema, es decir, veníamos con la idea de que íbamos a tener un año muy seco. De hecho, las presas estaban muy por debajo, las más importantes del 40%, y estaba ya en riesgo los ciclos agrícolas prácticamente del 2021. Y sin embargo, viene la temporada de huracanes, vienen las tormentas y ahora cambia radicalmente la situación y estamos ante emergencias muy graves por inundación, ¿no? Entonces, el caso concreto de Tula, que lo conozco bien porque fue parte muy importante en toda la discusión sobre el túnel emisor, sobre la construcción del túnel emisor oriente, sobre el desagüe de la Ciudad de México, que es hacia la cuenca del río Tula, y desde luego que es un incremento, es un volumen adicional a la cuenca del río Tula, pero esta condición es de toda la vida, es decir, yo te podría decir que la idea, imagínate la fecha que te voy a dar, 1650. La idea la dio un cosmógrafo del rey de España que vino contratado por un virrey que se llamó Luis de Velasco en el año de 1650, después de una gran inundación de lo que eran los asentamientos de la Nueva España, ¿no? Y pues estaban azorados que se podía hacer. Cosmógrafo, que era geógrafo realmente, Heinrich Martin, que aquí lo conocimos como Enrico Martínez, que por cierto tiene un monumento y tiene una calle con su nombre en el centro de la ciudad, fue el que descubrió al hacer una serie de análisis topográficos que abriendo un túnel o un tajo por la parte, digamos, por la parte norponiente del Valle de México, se podía conectar el río Cuautitlán con el río Tula. Imagínate, 1650. Fracasó porque él empezó con un túnel y luego finalmente se abrió el tajo en el cerro, esa fue la decisión, que tardó 150 años su construcción y fue inaugurado en 1789. En el Porfiriato se inaugura en 1900 el Gran Canal del Desagüe con la salida a través de un túnel que se llama Tequisquiac, los túneles de Tequisquiac,
hacia la cuenca del río Salado, que es una afluente del río Tula. Entonces, la condición del desagüe del Valle de México hacia la cuenca del río Tula, no me preguntes si estuvo bien o mal, yo soy enemigo de ese tipo de acciones, yo siempre creo que debemos de convivir con las cuencas propias, pero así fue la historia, Francis. Entonces, la descarga de aguas de la cuenca del Valle de México a la cuenca del río Tula es de toda la vida. Ahora, ciertamente, esta nueva condición de tormentas mucho más intensas nos obliga a reflexionar sobre lo que te dije al principio. Si estamos bien como estamos o tenemos que hacer obras y cambios muy, muy importantes. Bueno, tenemos que hacer cambios muy, muy importantes, porque precisamente en el tema de cambio climático se habla de lo que se llama adaptación. O sea, por un lado es la mitigación, que es reducir emisiones, ser más eficientes desde el punto de vista energético, y la otra pata, digamos, es la adaptación, que consiste en eso, en una serie de obras para poder adaptarnos a estas nuevas condiciones de mayores volúmenes y mayor intensidad de lluvia, Francis. Digamos, en general, ese es, digamos, el preámbulo que te podría dar de Tula, ¿no? Claro, en este sentido también está la falta de mantenimiento, la mala operación de las compuertas, de los drenajes profundos, una situación que comparten incluso con el otro fenómeno que hemos visto en Ecatepec, y que comparte, digamos, el mismo Tula, es también la otra arista de este fenómeno. Sí, el problema de esta inundación está verdaderamente en tormentas muy, muy grandes que obligaron a abrir las compuertas de las principales presas, digamos, del río Tula. Para darte una idea muy rápidamente, ¿no? Realmente el río Tula nace del río, del río de la parte de Villa del Carbón y de Jilotepec, que forman el río Tepeji. O sea, hay incluso dos presas, una en Villa del Carbón y otra en Jilotepec, la presa de Taximay y la presa Danxó, que confluyen en el río Tepeji, y el río Tepeji forma la presa de la Requena, y a partir de ahí ya nace el río Tula propiamente, ¿no? Y el río Tula atraviesa la ciudad de Tula. Bueno, esto es lo que se llama la cuenca propia, es decir, los escurrimientos normales de la cuenca de la Requena, que es la cuenca del río Tula. Bueno, esa cuenca se saturó en estas lluvias completamente, o sea, tuvieron que abrir la presa de Danxó, desbordó la presa de Taximay, llenó en nada, en 3, 4 días la presa de la Requena, y hace 15 días, en la madrugada, tuvieron que abrir las compuertas porque, según informa, obviamente yo te estoy diciendo lo que informa la Comisión Nacional del Agua, el nivel de la presa rebasó el vertedor arriba de las compuertas, y estaban obligados a abrir las compuertas porque, de no hacerlo, entonces el agua se hubiera ido por arriba de las compuertas. Esta es una condición que en la Conagua se identifica como de muy alto riesgo, porque puede tumbar incluso la cortina de la presa, imagínate. Si la Requena se vacía, entonces desaparece la ciudad de Tula. Entonces, esa es la información de la Conagua. O sea, solo por cuenca propia, la Requena sobrepasó todas sus capacidades. Aquí es cuestión de números. Yo te podría decir que la Requena, abriendo compuertas, estaría descargando del orden de 300 metros cúbicos por segundo. Es superior a la capacidad que tiene la canalización del río Tula en el centro de la ciudad. Esa es la realidad. A esto, efectivamente, le sumas la descarga a través del drenaje profundo, que confluye en el río Tula exactamente después de la presa de la Requena. Entonces, como que se duplicó el volumen en esa ocasión, evidentemente inunda todas las áreas correspondientes a lo que era el cauce, digamos, original o natural del río Tula, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que operaron mal las compuertas del drenaje profundo, yo no tengo la información. Evidentemente, la Comisión Nacional del Agua dice que todo se operó de acuerdo a un protocolo. Hay un protocolo de operación del desagüe del Valle de México, en donde están autoridades del Estado de México, de la Comisión Nacional del Agua, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y ese protocolo sí se tiene que operar milimétricamente. Yo ahí no puedo más que decirte que la autoridad informa que operó de acuerdo al protocolo. En todo caso, habría que auditarlo, pero yo tengo que creer lo que dice la autoridad, ¿no? Pero lo que te puedo afirmar, por la sola apertura de las puertas de la Requena, es que la sola volumen de la cuenca propia de la Requena inunda Tula.
¿Qué se debe hacer y cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, lo que yo he dicho mucho tiempo, que es verdaderamente un problema muy complejo, muy difícil de resolver, porque requiere de grandes inversiones y requiere de una cuestión social muy delicada, que es la reubicación. O sea, los cauces de los ríos deben de respetarse. No lo hicimos durante muchos años. Yo diría, los últimos 40 años ha sido una invasión de zona federal de cauces de ríos. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, necesariamente tiene que haber reubicación en zonas de muy alto riesgo. ¿Por qué? Porque si tú recorres los márgenes del río Tula en el centro de la ciudad, hay algunas colonias donde las casas están dentro del cauce, están prácticamente a la orilla de un canal que se revistió en años anteriores, pensando que con el revestimiento ibas a incrementar la capacidad del gasto que puede manejar el río. Pues eso no es cierto, porque el cauce del río no es lo que tradicionalmente va dentro de ese cajón, por así decirlo, de ese canal, sino que el cauce del río abarca mucho más y cuando viene la avenida, pues el agua busca su camino y ocupa ese cauce. Entonces el río Tula ocupa parte de su cauce natural. ¿Es posible recuperar ese cauce? No, es imposible. Eso no se puede hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos y qué sí deberíamos hacer? Es reordenar la distribución urbana a lo largo del cauce, son como 19 kilómetros, en donde tú debes de, aunque sea un sacrificio muy grande, tienes que reubicar muchas viviendas para lograr una especie de malecón en los márgenes izquierda y derecha del río Tula, a lo largo de toda la ciudad, incluso con vialidades después de la ciudad. ¿Esto qué puede implicar? Bueno, pues a lo mejor es tomar una manzana de cada lado, margen izquierda y derecha, y es a todo lo largo. Todo el mundo dice, estás loco, eso es imposible. Bueno, no es imposible. Eso es lo que deberíamos de haber respetado desde hace mucho tiempo y eso es lo que ahora las nuevas condiciones nos obligan a hacer. Ahora la gente dice, bueno, es que nos mandan todo lo de la Ciudad de México. Ya te dije que el desagüe de la ciudad del Valle de México hacia el río Tula viene desde el 1780. 1780. Desde ahí viene el desagüe de la... ¿Fue una buena o una mala idea? ¿Para qué discutimos eso en este momento, no? Entonces, ahí estamos ante un problema que lamentablemente, Francis, se repite en otros sitios del país. Esto no es exclusivo de Tula. Lamentablemente lo estamos viendo, hoy lo estamos viendo en varias ciudades de México. Y entonces estamos ante el verdadero problema que tenemos los mexicanos. Somos un desorden, no sabemos respetar el ordenamiento ecológico territorial, que teóricamente está aprobado y está más que revisado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que los municipios y que las condiciones sociales, pues lamentablemente a lo largo de los últimos 40 años han destruido. Eso es lo que yo considero se debe hacer, Francis. Es decir, en este sentido, si el gobierno del presidente López Obrador, de las propias autoridades implicadas en este tema, desde los gobiernos estatales, la propia jefa de gobierno, no, digamos, plantean el problema en estos términos y no se asigna presupuesto para comenzar a destrabar, digamos, este fenómeno, estaríamos ante una solución demagógica por parte de las autoridades. Sí, cualquier solución que te puedan presentar ahorita va a ser pura demagogia, ¿no? Y aquí hay una responsabilidad muy grave por parte de la presidencia, porque tú sabes, recientemente, hace unos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la desaparición de dos fideicomisos, el FONDEN y el FOPREDEM. Son dos instrumentos, Francis, yo te diría, esenciales en la atención de las emergencias y en la prevención de desastres. El FOPREDEM es pues un fondo muy importante para el famoso CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, ¿no? Y el FONDEN es un instrumento, desde mi punto de vista, muy eficaz frente a la atención de las emergencias. Entonces, lo que hizo el presidente con esta decisión es desarticular el Sistema Nacional de Protección Civil en el peor momento. Y lo estamos viendo ahorita. O sea, ahorita todo el mundo ve los desastres y, bueno, sí, está el ejército ayudando, el DN3, eso está muy bien. Y están, supongo, las autoridades municipales y estatales haciendo su máximo esfuerzo, pero eso no es suficiente. Se requiere mucha más esfuerzo, mucha más técnica, mucha más ingeniería para atender este asunto y además se requiere visión de cuenca y visión de más largo plazo. Entonces, realmente estamos muy mal, porque frente a una realidad que todo el mundo lo está diciendo, todos los científicos del mundo están confirmando que este asunto se va a repetir y cada día va a ser mayor debido al fenómeno del cambio climático, entonces, ¿por qué estamos haciendo las cosas al revés? Dice, no, el FONDEN desaparece pues porque había corrupción. Bueno, resuelve los problemas de corrupción
pero no desaparezcas el instrumento. Y ese instrumento, que a mí me tocó en varias ocasiones utilizarlo, pues tenía reglas de operación, tiene esquemas de auditación. Yo te diría que, por ejemplo, el Fonden aplicado por la CONAGUA, pues era revisado por el órgano de control de la propia Comisión Nacional del Agua, por la Auditoría Superior y por la Función Pública. Es decir, había sistemas de auditoría más que suficientes para garantizar la buena aplicación de los recursos. Entonces hay que revisar todo eso. Yo por eso aprovecho y agradezco estos momentos, porque esto debe de hacernos reflexionar ante el presupuesto 2022 sobre ese fondo, ¿no? O sea, dicen que no, que los fondos se van a aplicar. ¿De dónde? ¿Y cómo? ¿Y bajo qué reglas de operación? ¿Y qué cantidades? Porque no es simplemente decir, se perdió el dinero porque había corrupción y ahora lo vamos a hacer de otra manera. No, no. ¿Dónde está el Fondo de Atención a Desastres? ¿Quién es responsable de que no se esté atendiendo ahorita correctamente a la población en Tula, o en Tequisquiapan, o en otros puntos del país, por ejemplo, en Morelos? Bueno, pues son ese tipo de decisiones erróneas de un gobierno que está francamente, completamente en offside. Es decir, la política de austeridad mal entendida, como hemos platicado, nuevamente explica el caso Tula, explica el caso Ecatepec y otras lamentables incidentes de atención a las inundaciones en el país. Exactamente. Bueno, yo te digo que el caso Tula, que lo conozco muy bien, indudablemente, pues los volúmenes mismos de la cuenca propia hubieran inundado como inundó Tula. Adicionalmente tienes efectivamente gran parte del desagüe de la Ciudad de México, pues es inevitable la inundación. Entonces aquí es una visión de más largo plazo. ¿Que se debió haber hecho antes? Pues sí, estaba de hecho previsto en la Comisión Nacional del Agua una serie de obras que no se realizaron en la administración que continuó después de nuestro ejercicio. No me estoy justificando ni mucho menos, simplemente lo digo. O sea, había obras en una agenda del agua 2030 planificadas por nosotros, estoy hablando del 2006-2012, que tenían que realizarse 2012-2018 y 2018-2024 y que no se han hecho. Por eso insisto en el FOPREDEN, en el Fondo de Prevención. Es decir, nosotros tenemos ahora que visualizar un plan de reordenamiento urbano de Tula hacia el 2050. Y lo mismo hay que hacer en Ecatepec, y lo mismo hay que hacer en varios puntos del país. O sea, ya no podemos seguir con esta situación de que cada rato se inundan. Pobre gente, su casa, 1 metro, 2 metros de aguas, muchas veces aguas negras, destruyendo todo. Eso no es posible. Entonces, la autoridad tiene la obligación, primero, de garantizar la seguridad en las áreas de riesgo y, en muchos casos, el ofertar una nueva vivienda, una vivienda digna en un lugar seguro. ¿Que cuesta mucho? Pues sí, cuesta mucho. ¿Que va a requerir endeudamiento? Sí, habrá que buscar los esquemas de financiación y de lograr ese objetivo, pero insisto, las zonas federales de los ríos, que están delimitadas por la Comisión Nacional del Agua, tienen que respetarse y tienen que liberarse hoy con mucha mayor razón. Pues le agradecemos muchísimo al ingeniero José Luis Luege Tamargo, su compañía en esta emisión, y esto para esclarecer lo que está ocurriendo en Tula. Le agradecemos muchísimo al presidente de la Asociación Ciudad Posible y gracias por atender nuestra comunicación. Al contrario, Francis, a ti y a todo tu equipo. Buenas tardes. Nosotros continuamos con otros temas en este espacio aquí en Agencia Central de Noticias. Agencia Central de Noticias, periodismo multimedia.